El profeta Zacarías, mensajero de esperanza y restauración. El profeta Zacarías se levanta en la historia de Israel como una voz de esperanza en medio de la desolación, un mensajero del Señor en tiempos de ruina y desaliento. Su nombre significa Yahvé se acuerda, y esa es precisamente la esencia de su mensaje. El Dios de los cielos no olvida a su pueblo, no abandona su propósito, no se olvida de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En los días de Zacarías, el remanente de Israel había regresado del exilio babilónico. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido, y los corazones desanimados. Había una sensación de derrota espiritual y de pérdida de identidad. Pero en ese panorama oscuro, Dios levantó a Zacarías junto con el profeta Ageo para animar al pueblo a reconstruir el templo, y sobre todo, a reconstruir su relación con el Dios vivo. Zacarías no solo habló de piedras y muros, sino de corazones. Su profecía iba más allá de lo material. Él habló de la restauración espiritual, del avivamiento que nace cuando el pueblo se vuelve a Dios con todo el corazón. El mensaje de Zacarías está impregnado de esperanza mesiánica, de visiones proféticas que apuntan al futuro glorioso del reino de Dios y a la venida del Mesías. A través de sus palabras, el Señor recuerda a su pueblo que su fidelidad permanece, que su espíritu sigue obrando, y que su propósito redentor no puede ser detenido por la adversidad humana. El libro de Zacarías comienza con un llamado claro: «Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros». Este es el corazón del mensaje profético. Dios no busca solamente la reconstrucción física del templo, sino la restauración del pacto espiritual. El Señor siempre ha estado dispuesto a volver a su pueblo, pero espera primero un corazón arrepentido, humillado y obediente. En tiempos de desánimo, la voz de Dios resuena a través de Zacarías como un llamado al retorno, al arrepentimiento, al renacer espiritual. Cuando miramos el contexto histórico, entendemos la fuerza de este llamado. El pueblo había vuelto de Babilonia con grandes expectativas, pero pronto enfrentaron oposición, pobreza y frustración. La obra del templo se había detenido por años. Los enemigos los rodeaban, y la apatía espiritual había entrado en sus corazones. En ese momento, Dios levanta a Zacarías con un mensaje profético que los sacude: «No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras». Pero no oyeron ni atendieron. El Señor advierte al pueblo que no repitan los errores del pasado. La desobediencia había traído cautiverio, ahora la obediencia traería restauración. Zacarías comienza a recibir una serie de visiones nocturnas, llenas de simbolismo espiritual, que revelan la soberanía de Dios sobre las naciones y su propósito con Israel. Una de las más poderosas es la visión del sumo sacerdote Josué, vestido con ropas viles, mientras Satanás lo acusa ante el ángel del Señor. En ese momento, Jehová reprende al enemigo y ordena que se le quiten las vestiduras sucias a Josué y se le vista con ropas limpias. Es una imagen gloriosa del perdón y la justificación divina. Dios le dice: «He quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Esta escena es un anticipo del Evangelio, una figura de la gracia redentora de Cristo que limpia al pecador y lo viste con vestiduras de salvación. Zacarías no solo habla de reconstrucción, sino de renovación. La verdadera restauración comienza cuando el pecado es quitado, cuando el alma es lavada y transformada por el poder de Dios. El sumo sacerdote Josué representa al pueblo, y su purificación simboliza la limpieza espiritual que Dios quiere realizar en todos los que se vuelven a Él. Cada creyente necesita ese encuentro transformador con la gracia divina, ese momento en que Dios dice: «Te he quitado tu pecado». Luego, Zacarías tiene otra visión poderosa: el candelabro de oro con 7 lámparas y 2 olivos a su lado. El ángel le explica que esos olivos representan a los ungidos que están delante del Señor, y le declara una de las frases más emblemáticas de toda la Escritura: «No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». En este pasaje, Dios revela la fuente del poder espiritual. La obra de Dios no se cumple por medios humanos ni por habilidades terrenales,
sino por la unción y el poder del Espíritu Santo. Este mensaje es esencial para todo creyente. En nuestros días, muchos intentan construir la vida cristiana con esfuerzo humano, con estrategias o programas, pero olvidan que la fuerza de la Iglesia está en el Espíritu de Dios. Zorobabel tenía la misión de terminar la reconstrucción del templo, pero el Señor le recuerda que no lo hará con espada ni con recursos humanos, sino por la presencia viva del Espíritu Santo. Así también cada hijo de Dios debe entender que su victoria no depende de su poder, sino del Espíritu que mora en él. Zacarías vio también el plomo y el efa, símbolos del juicio sobre la maldad, y los caballos que recorren la tierra representando el control de Dios sobre las naciones. Cada visión tenía un propósito: enseñar que Dios sigue obrando, que nada escapa a su autoridad y que Él está purificando a su pueblo. Pero más allá de las visiones, el corazón del mensaje de Zacarías apunta al Mesías. El profeta anuncia la venida del Rey justo y humilde que entrará en Jerusalén montado sobre un asno, tal como se cumple siglos después en la entrada triunfal de Jesús. Aquí vemos cómo la profecía se cumple con exactitud divina. Zacarías, siglos antes de Cristo, anuncia con detalle la forma en que el Salvador se presentaría ante su pueblo. No como un conquistador armado, sino como un rey humilde, portador de paz. Este anuncio nos recuerda que los caminos de Dios son distintos a los del mundo. Mientras los hombres buscan grandeza y poder, el Señor revela su gloria en la humildad y el servicio. Jesús vino a cumplir esa palabra profética, demostrando que el verdadero reino no se levanta con violencia, sino con amor, misericordia y justicia. Zacarías también profetiza sobre el rechazo del Mesías. En su capítulo 11, habla del pastor fiel que es despreciado, y menciona las 30 piezas de plata, precio por el cual sería vendido. Es un detalle profético asombroso, que se cumple literalmente cuando Judas entrega a Jesús por 30 piezas de plata. Zacarías muestra que el sufrimiento de Cristo no fue un accidente, sino parte del plan redentor de Dios. El Mesías sería herido, despreciado y traspasado, tal como lo declara el capítulo 12, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Estas palabras se cumplen en la crucifixión del Señor, cuando su costado es abierto por la lanza y los testigos contemplan al Hijo de Dios crucificado. El mensaje de Zacarías, por tanto, no es solo histórico, sino profundamente cristológico. Él anuncia la gracia futura, la redención que vendría a través del Cordero de Dios. Pero también habla de la restauración final, del día en que el Señor reinará sobre toda la tierra. Zacarías 14 describe la victoria definitiva del Señor, cuando se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos y será establecido su reino eterno. Es una visión del fin de los tiempos, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para el creyente, el mensaje de Zacarías es una fuente de esperanza. Nos enseña que, aunque los tiempos sean difíciles, aunque los muros parezcan caídos y las fuerzas se agoten, el Dios de Israel sigue recordando a su pueblo. Él no olvida a sus hijos, no abandona sus promesas, no deja inconclusa su obra. Lo que comenzó en el exilio, lo perfeccionó en el retorno. Lo que comenzó en la cruz, lo consumará en su reino eterno. Así como el remanente fue llamado a reconstruir el templo, hoy somos llamados a edificar el templo espiritual de nuestras vidas. Cada creyente es una piedra viva, y el Espíritu Santo es el constructor. Pero la edificación solo puede avanzar cuando el corazón se vuelve completamente a Dios. El Señor dice: no despreciéis el día de las pequeñeces. Esa frase, pronunciada al profeta, es una enseñanza eterna. Dios valora los comienzos humildes, los pasos de fe pequeños, las manos que se levantan aunque tiemblen. Él ve la obediencia, no el tamaño de la obra. Zacarías nos recuerda que la esperanza es más fuerte que el cansancio, que la fe es más poderosa que la oposición, y que el Espíritu de Dios sigue obrando aún cuando todo parece detenido. En tiempos donde muchos pierden la fe o abandonan la visión, el mensaje de este profeta resuena con fuerza, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. La obra del Señor no se detendrá, porque su espíritu no se cansa,
su gracia no se agota, y su propósito es eterno. El Señor también promete: clama a mí y yo te responderé. En los días de Zacarías, el pueblo clamó, y Dios respondió con restauración. Hoy, ese mismo Dios escucha las oraciones de sus hijos y responde con poder. No importa cuán lejos hayamos caído o cuán rotas estén las murallas del alma. Si nos volvemos al Señor, Él nos restaurará. El mensaje de Zacarías termina con esperanza. Habla de un día en que el Señor será rey sobre toda la tierra. Ese día aún está por venir, pero los creyentes lo esperamos con gozo. Mientras tanto, vivimos bajo la promesa de su presencia, llenos del Espíritu Santo, reconstruyendo el templo espiritual de nuestra vida con fe y obediencia. El Dios que se acordó de Israel también se acuerda de nosotros. El profeta Zacarías nos enseña que la fidelidad de Dios trasciende el tiempo, que su misericordia es más grande que nuestro pecado, y que su poder obra en la debilidad humana. Nos llama a mirar al futuro con esperanza, sabiendo que el mismo Dios que prometió restaurar a Jerusalén es el mismo que prometió venir otra vez. Y cuando ese día llegue, todo ojo le verá, y se cumplirá la palabra: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Amados hermanos, el llamado de Zacarías sigue siendo actual. Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. En ese retorno hay vida, hay restauración, hay poder, hay esperanza. El Dios que no olvidó a su pueblo en el exilio no te olvidará a ti en tu aflicción. Su espíritu está obrando, su promesa sigue en pie, y su reino se acerca. Caminemos, pues, en fe, edificando con obediencia y esperando con gozo al Rey que viene. Porque el mensaje de Zacarías no es solo historia pasada, sino profecía viva que anuncia la victoria de Cristo y la restauración final de su pueblo. Amén.